Srimad Bhagavatam Podcast, día domingo 12 de enero 2025. Bienvenidos de vuelta. Texto 26 en el capítulo 9, canto tercero. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Maitreya Uvacha. Swasambhavam nishamyaivam tapovidya samadhivi yavam manovachastutvam virarama sakinnavat. Traducción del verso. El sabio Maitreya dijo: Oh Vidura, Brahma, después de observar la fuente de su aparición, es decir, la personalidad de Dios, oró pidiendo su misericordia hasta donde su mente y sus palabras se lo permitieron. Habiendo orado de esa manera, cayó, como si estuviera cansado debido a sus actividades de penitencia, conocimiento y concentración mental. Ok. Vemos entonces aquí en un verso de transición en donde ya el orador toma la palabra para continuar con el relato. El orador en este caso es Maitreya. Maitreya, que está relatando esto. Si ustedes recuerdan, hay una conversación que está ocurriendo aquí. Maitreya está conversando con Vidura. Vidura, sí, está en su peregrinación y en su peregrinación se encuentra con Maitreya. Vamos a recordar esto muy brevemente. Maitreya, Vidura pertenecía al Palacio Real, sale en una peregrinación, al mismo tiempo que en esa peregrinación, en ese momento estaba ocurriendo toda la intriga en el Palacio Real de los Kurus. Sucede la batalla de Kurukshetra. Y mientras sucede la batalla de Kurukshetra, Vidura, él está en su peregrinación y se entera un poco más adelante de que la batalla de Kurukshetra ya ocurrió, y antes de volver al palacio y antes de hacer otra cosa, pues se encuentra con Maitreya. Se encuentra con Uddhava en realidad, y Uddhava le recomienda que hable con Maitreya. Y Maitreya le está contando, le está relatando todo esto, como el señor Brahma vio a la fuente, como se dice aquí en este verso. El señor Brahma vio a la fuente de su aparición, o sea, a la personalidad de Dios. Habiéndolo visto, oró, el señor Brahma oró pidiendo su misericordia, como ya vimos en estos versos previos. Y se agregan un par de cosas aquí interesantes. Se agregan algunas cosas, vamos a resaltarlas. De momento eso. Vemos que Maitreya toma la palabra como orador y sí, se nos está presentando una especie de transición aquí en el capítulo. ¿Qué más dice Maitreya respecto al señor Brahma? Él dice que el señor Brahma pudo orar hasta donde su mente y sus palabras se lo permitieron. Y nuevamente queda aquí, aparece entre líneas el factor de que la conciencia de Krishna, el proceso de conciencia de Krishna, es algo individual. Sí, es un proceso individual en el cual cada persona puede actuar y vivir
de acuerdo con sus propias capacidades. Eso es algo importante, importante recordar, importante tener en mente que el proceso de conciencia de Krishna, mm, sí, mm, es posible llevarlo a cabo, o será posible llevarlo a cabo hasta donde nuestras capacidades nos lo permitan, hasta donde, como lo tengo aquí en pantalla, como fue el caso del señor Brahma, y como lo está señalando aquí Maitreya, él oró hasta donde su mente se lo permitió, donde su mente y sus palabras se lo permitió. Vemos en el mismo Bhagavatam, vemos en diferentes momentos presente esta característica del proceso del Bhakti, así como, o sea, el hecho de que somos individuos y cada individuo tiene una realidad diferente, eso aplica para cada o muchas esferas de la vida, que no podemos seguir el paso de otros, no podemos seguir el ritmo de otros. A menos, claro, podremos seguir el ritmo de otros si el ritmo de esa otra persona se acopla, digamos, con mis propias capacidades. Ahí sí, sin duda. No es que, no querría decir de que en todas circunstancias yo tengo por fuerza mayor, yo tengo siempre que llevar un ritmo diferente. Habrá ocasiones, por ejemplo, en donde participo de un grupo, de un grupo, y ese grupo todos llevan un ritmo similar, por ejemplo. Y ahí no hace falta, no es necesario de que yo haga un esfuerzo, un esfuerzo mayor por intentar llevar mi propio ritmo. Sí, no se trata de eso, se trata más bien de eh, llevar sí, un paso con el cual yo pueda no solamente sentirme bien, porque no es un asunto tanto de cómo me siento. Aquí mm, la rúbrica no va a ser tanto, que si bien es verdad, es importante ver cómo me siento con ciertas cosas, pero mm, dentro de la rúbrica también está incluido el qué tan sostenible es este paso que estoy llevando. Porque yo pudiera sentir que este paso está bien, porque sí, sí, el sentimiento, yo podría estar muy entusiasta y me siento bien con este paso. La pregunta ¿es sostenible? Si no es sostenible, y claro, a veces, como sucede con muchas cosas, vamos a tener que usar el método de ensayo y error. A veces, sí, en ocasiones vamos a tener que darnos cuenta que no funciona y hacer algún ajuste. Pero entonces el ritmo y el paso que llevamos no solamente es cómo me siento con ellos, sino qué tan bien me siento, qué tan bonito se siente. No es, sí, como dije, no es solamente el único criterio, sino también es sostenible, puedo sostenerlo, puedo al mismo tiempo que llevo un ritmo, un paso, una constancia en el cultivo espiritual, puedo al mismo tiempo atender mis otras responsabilidades, por ejemplo, y ahí podríamos ir teniendo una idea de qué tan sostenible es. Esto lo decimos porque vemos al señor Brahma o vemos a Maitreya describiendo al señor Brahma, señalando esto, de que él fue hasta donde su mente y sus palabras se lo permitieron, él ofreció sus oraciones. Y obviamente que en este caso estamos hablando de las oraciones que el señor Brahma ofreció, pero eso aplica para todo también, para las otras prácticas de la vida de conciencia de Krishna. Maitreya indica aquí que el señor Brahma, habiendo orado, después de un tiempo, pues él cayó de callar, como si estuviera cansado, ya que había estado ocupado en actividades de penitencia, conocimiento y concentración mental. Mm,
para señalar un poco más, un punto más respecto a la capacidad propia, el verso Maitreya habla de esto, de la mente y las palabras le permitieron orar de cierta manera al Señor Brahma. Pues también podemos señalar aquí que, tal como veníamos diciendo ayer, que el proceso de conciencia de Krishna, la vida de conciencia de Krishna, vamos a ser capaces de poder desenvolvernos mejor en ese sendero de conciencia de Krishna, como también lo podríamos definir. Dado que el señor Brahma, si ustedes recuerdan, en los versos anteriores, él decía, oro para mantener mi conciencia en el sonido de los Vedas, ¿ustedes recuerdan? Y decíamos ese día que el sonido de los Vedas significa, el señor Brahma estaba orando para mantenerse siempre alineado con la sabiduría, decíamos. Y podríamos, por un instante por un momento, definir también la conciencia de Krishna, o no definirla, pero esa vida de conciencia de Krishna también podríamos llamarlo una vida en sabiduría, el sendero de la sabiduría, el sendero, sí, porque estamos en contacto siempre con esa filosofía de conciencia de Krishna que busca traernos luz a nuestra vida, como lo indica ese mantra que ya todos hemos escuchado. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chaksurum Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Que el maestro espiritual guía mi vida. ¿Y cómo guía mi vida? Abriéndome los ojos. ¿Y cuál es el medio que usa para ayudarme a ver? Que trae el conocimiento, ese conocimiento que es como si fuera una antorcha que ilumina en donde sea que yo voy caminando. Entonces, el proceso de conciencia de Krishna es eso, busca iluminar nuestra vida y encarrilarnos en el sendero de la sabiduría. Entonces, así como el señor Brahma ahora pidiendo estar alineado con la sabiduría, nosotros podemos en ese sendero también servirnos de otros recursos para poder transitar aún mejor ese sendero. Porque como hemos señalado, podría yo hacer ajustes externos, como por ejemplo, asistir cada domingo o asistir con mayor frecuencia, aprender ciertas actividades externas, modificar, por ejemplo, cómo me veo, cómo luzco. Y también hará falta entonces una transformación interna, como hemos venido diciendo, ¿no? Que la persona preste atención a cómo está ocurriendo la transformación de su corazón. Y cuando llegamos al punto de observar qué es lo que ocurre internamente conmigo mismo, nos daremos cuenta de que, como lo indica aquí el verso, que el señor Brahma, su capacidad mental influyó aquí en las oraciones que brindó, ¿cierto? Su capacidad mental y sus palabras le permitieron a él llegar hasta cierto punto. Entonces, similarmente, nosotros podríamos observar cómo son nuestras capacidades mentales, por ejemplo. Y es aquí donde se vuelve más relevante el hecho de cultivar un ambiente, por ejemplo, que esté limpio, en los ambientes en donde me desarrollo, desenvuelvo. Si yo, por ejemplo, tengo el hábito de estar limpio, de vestir limpio, de tener un ambiente ordenado, un ambiente limpio, curiosamente, el propiciar más limpieza a mi propia vida hace entonces que la mente tenga un desarrollo mejor, tenga mayor claridad de pensamiento. Y esto es algo bastante intuitivo, ni siquiera es una práctica espiritual en sí. Y todos podremos darnos cuenta, sin necesariamente ser practicantes de un proceso espiritual, cómo
Si tengo un área de trabajo, un escritorio, y lo tengo más despejado, lo tengo más ordenado, si tengo las cosas organizadas, las cosas que utilizo en mi escritorio, las tengo organizadas, la mente simplemente funciona mejor. Si tengo un espacio para cada cosa, si estoy organizado y sé en qué lugar corresponde cada cosa, tengo limpieza, organización, eso va a resultar en que mi mente tiene está más oxigenada. No tiene, por ejemplo, no tiene que invertir tanta energía, por ejemplo, en, sí, en, en buscar, si estoy en mi escritorio, en buscar algo que necesito, un lápiz, un resaltador, lo que sea. Si tengo en mi escritorio ciertas herramientas con las cuales trabajo a diario y las tengo organizadas en cada lugar, eso me facilita, me regala libertad. Para poner simplemente un ejemplo. Entonces, similarmente, hay ciertas cosas prácticas, digamos, cotidianas, que yo podría realizar, ciertos hábitos que yo pudiera cultivar, y esos hábitos van a hacer que mi mente esté más fuerte, es lo que quiero señalar aquí. ¿Por qué? Porque es relevante el estado de mi mente, el estado de mi inteligencia, porque el estado de mi mente y mi inteligencia son un factor importante para ver qué tanto alcance puedo tener yo en mi práctica espiritual. Y ahí entonces, como decíamos, entonces que el practicante de la vida espiritual, el practicante, el, el caminante, digamos, del sendero de la sabiduría, o la persona que lleva una conciencia de Krishna, por esa razón, no consume ciertas cosas, ciertas sustancias. ¿Para qué? Para que su mente esté en mejores condiciones. Y como todos sabemos, dentro de la vida de conciencia de Krishna, evitamos comer, número uno, todo tipo de animales, cadáveres no se comen, y alimentos que contengan derivados también, aceites que vienen de animales, o sí, alimentos que contengan derivados de animales. ¿Por qué razón? Porque ello permite que nuestra mente, al estar nuestro propio cuerpo físico, al estar limpio de alimentos que al obtenerlos se produce una cantidad tan grande de violencia, porque en fin de cuentas cualquier alimento va a producir violencia hasta que llega a nuestra mesa. Sin embargo, hay alimentos que la cantidad de violencia es tan grande que tiene que ver con la muerte de seres vivos que tienen una capacidad sensorial mayor. Y el mantener libre mi cuerpo de ciertos alimentos, como alimentos, como dije, que tiene que ver con la muerte de ciertos seres vivos que sienten, sí, a quienes yo les puedo propiciar demasiado dolor. Eso hace entonces que mi mente esté más clara. No solamente mi mente, mi propio cuerpo está más claro. Porque como sabemos, inevitablemente hay un vínculo entre el cuerpo y la mente. Y el cultivo entonces de limpieza, en mis palabras, en mi alimentación, en mi ambiente, como decíamos, eso va a propiciar que la mente tenga un mayor enfoque, que la mente esté con mayor claridad, que la mente esté nos presta la inteligencia más aguda, más afinada. Y con una mente y una inteligencia más afinadas, mis capacidades son mayores. Y de ahí la importancia de cultivar la mayor cantidad de bondad en nuestra propia vida. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. La iluminación de Brahma en lo referente al conocimiento se debía al Señor que está situado en su corazón. Después de ser creado, Brahma no pudo averiguar cuál era la fuente de su aparición, pero
después de ejecutar penitencia y concentración mental, pudo ver la fuente de su nacimiento y de esa manera quedó iluminado a través de su corazón. El maestro externo, el maestro espiritual externo y el maestro espiritual interno son ambos representaciones del Señor. A menos que uno se ponga en contacto con esa clase de representaciones genuinas, no puede declarar que es un maestro espiritual. Brahma no tenía ninguna oportunidad de recibir la ayuda de un maestro espiritual externo, debido a que en ese entonces el propio Brahma era la única criatura que había en el universo. Por consiguiente, el Señor, quedando satisfecho con las oraciones de Brahma, le iluminó desde dentro acerca de todo. Fin del comentario. En la vida, en la práctica de la conciencia de Krishna, en la práctica del sistema de conciencia de Krishna, existen ciertas guías, recomendaciones, como sabemos, y no solamente están ahí plasmadas en las escrituras esas recomendaciones, tenemos diferentes categorías de literatura en la vida de conciencia de Krishna, en la ciencia espiritual, diferentes categorías de literatura. Hay literatura que va a describir al Señor Supremo en sus pasatiempos, en sus historias. Hay literatura que va a describir las complejidades teológicas, ontológicas del Señor Supremo, la posición ontológica del alma. Y hay otra literatura que va a describir los aspectos técnicos del servicio devocional. Y esta otra literatura, por ejemplo, nos regala información de información más técnica y detallada de los procesos. Y en medio de esa descripción encontramos, por ejemplo, que hay ciertos resultados que son universales al realizar ciertas prácticas dentro de la conciencia de Krishna. Y una de ellas, Krishna, por ejemplo, en la Gita, un verso conocido, bastante conocido, Krishna declara que cuando uno se da a la ciencia espiritual, cuando uno se da a la práctica de ese yoga, resulta ser que internamente como lo acabamos de leer aquí, internamente ocurre una iluminación y la persona empieza a ver con otros ojos las cosas. Principalmente ve con otros ojos a sí mismo, a su propio ser, lo ve diferente. Y aquí estamos hablando del famoso verso en la Bhagavad Gita. Raya Vidya, vamos a compartirlo, aquí lo tengo en pantalla. Raya Vidya, Raya Guhyam, Pavitram Idam Uttamam. Pratyaksa Avagaman, Krishna dice. Ocurre un Pratyaksa Avagaman, Dharmyam Susukam Kartum Abhyayam. Aquí lo tengo, 9.2. Venimos a buscar esta palabra. Pratyaksa Avagaman, una iluminación interna. Krishna dice, este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, entonces es la perfección de la religión y además es eterno y se practica con alegría. Entonces se indica que, dados una persona que se da al sendero de la sabiduría, ese mismo sendero le va a otorgar a la persona una percepción directa del ser. O sea, y internamente va a ocurrir una iluminación y la persona va a tener eso, una experiencia directa, clara, inequívoca. Hay una iluminación interna que ocurre, tal como, voy a volver al verso de hoy, tal como Prabhupada lo ha expresado aquí, diciendo que el Señor Brahma quedó iluminado desde dentro. Y para que esa iluminación desde dentro ocurra, el método es simplemente realizar ciertas actividades
que complacen, que agradan al Señor Supremo. Ese Señor Supremo que se encuentra en el corazón y que entonces es capaz de otorgar esa iluminación interna. Dada esa iluminación interna, la persona entonces va haciendo progresos en ese camino de la sabiduría y va volviéndose más sabio, una persona más sensata, una persona más cuerda, una persona más sabia. Para ello, para ir dando más pasos en ese camino de la sabiduría, es importante entonces que la persona, que el practicante, como decíamos, por un lado, sepa que existe esa dimensión de la conciencia de Krishna, que existe una dimensión externa, una dimensión social, digamos, de la práctica de conciencia de Krishna, y que existe una dimensión interna. Una vez que sabe que existe esa dimensión interna, también entonces será importante que intente, que se dé a la tarea de observar y de experimentar, digamos, con su propia transformación, de su propio corazón. Y la persona dada a esa tarea de experimentar el cambio, la transformación en su corazón, podrá entonces darse cuenta, ahí podrá darse cuenta de cómo está avanzando en esa iluminación interna, cómo está avanzando de a poco en esa sabiduría que va ganando cada vez más espacio en su propio corazón. Y tendrá una experiencia similar a la que tuvo el señor Brahma. En tiempos diferentes, sin duda, la intensidad de la experiencia del Señor Brahma es mucho mayor. Está ahí en presencia del Señor Supremo. Está viéndolo, está orándole directamente. Nuestra experiencia no necesariamente será igual en intensidad, pero sí igual en naturaleza. Podremos experimentar, si prestamos atención, de que sí hay algo, hay una transformación que está ocurriendo. Y esa transformación, como dijimos, estará vinculada con nuestra capacidad, la capacidad de nuestras mentes, hasta donde nuestra mente nos lo permita, nuestra mente, nuestra inteligencia, y ahí la importancia de eso, de cultivar, de cuidarme a mí mismo, propiciar orden, propiciar limpieza en mi propia vida. Ir intentando refinar, digamos, pulir, traer más bondad a mi vida y una vida un poco más pulida en cuanto a, más, como decíamos, más limpieza, más orden, una vida más ordenada, va a hacer entonces que mis capacidades sean mayores y que esa iluminación interna pueda darse de manera más palpable. Y así tenemos así una vida espiritual mucho más vibrante, más real, más completa, más profunda, más allá de simplemente formar parte de un grupo. Sí. Y así poder llevar esa vida sabia, esa sabiduría a todos lados, a ser portadores de sabiduría, de buena inteligencia, de tener en cuenta siempre en cada actividad que realizamos, en las acciones que realizamos, especialmente en aquellas decisiones importantes en la vida, cuánto afecta, digamos, cuánto esas decisiones importantes que tomamos, en qué medida genera un impacto en mi propio avance espiritual, un impacto en el alma, porque teniendo más sabiduría, teniendo ojos más sabios, seremos capaces de percibir, ¿sí? Ese es el impacto de las decisiones que tomamos y en nuestro bienestar. Así que con eso nos vamos a quedar hoy, con la importancia de cultivar, cuidarnos a nosotros mismos, ver la transformación de nuestro propio corazón, pulir, como decíamos, cultivar cualidades en nuestra propia persona. De esa manera, el alcance, nuestra mente, nuestra inteligencia tendrán un alcance mayor para vivir una vida espiritual más amplia, más completa, más holística. Y así tener una transformación del corazón más real y tener una iluminación interna que nos encamina
en el sendero de la sabiduría. Una vida de conciencia de Krishna, sí, más completa, más, sí, más profunda todavía. Ok. Nos vemos mañana si el Señor nos permite. Hare Krishna.